Mis hermanos, estamos llegando al final de la exposición de la carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias que se encontraban en el Asia Menor y que conocemos como la carta a los Efesios. Ha sido un recorrido maravilloso. Esta es la enseñanza número 32 en el recorrido que hemos tenido en torno a la epístola. En los 3 primeros capítulos de la epístola, no sé si recuerden que el Efesios podemos dividirlo en 2 secciones. Una primera sección que va del capítulo 1 al capítulo 3, una segunda que va del capítulo 4 al 5. En la primera sección, que son los primeros 3 capítulos de la epístola, el apóstol Pablo presenta las grandes riquezas que Dios le ha dado a su iglesia. Y lo hace exponiendo el plan trino de Dios, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un buen resumen, y quiero hacer en el día de hoy una introducción porque iniciamos la última sección de la epístola, y eso es lo que estoy haciendo, una introducción. Un buen resumen de lo que se expone en los 3 primeros capítulos de la epístola a los Efesios es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tan maravillosas y profundas son estas riquezas que el apóstol Pablo expone en esos 3 primeros capítulos, que él hace una oración por la iglesia, por los receptores de la carta. Él dice en el capítulo 1, versículo 15 al 18, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sin lugar a dudas, esta oración que hace el apóstol Pablo por los receptores de la epístola es necesaria porque las riquezas presentadas en estos 3 primeros capítulos son maravillosas. Podemos decir que estos primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios son una fuente de riqueza, de doctrina maravillosa para el cristiano. Para los hermanos que no han estado en este proceso de exposición de la carta a los Efesios, recomiendo altamente en el canal de YouTube poder ver esa secuencia de enseñanzas en torno a esos 3 primeros capítulos. Ahora, la segunda sección de la epístola inicia en el capítulo 4 y es básicamente la exhortación a la iglesia, a los receptores de la epístola, a que vivan de una manera acorde a lo que Dios ha hecho y le ha dado a la iglesia. Lo ha expuesto en los 3 primeros capítulos y en los 3 últimos capítulos, del capítulo 4 al 6, básicamente lo que hace el apóstol Pablo es que vivan de una manera entonces acorde a esas grandes riquezas que Dios les ha dado. En el versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en torno a esa exhortación que hace el apóstol Pablo, él enfatiza a partir de allí que ya no somos los que éramos antes y que por lo tanto todo vestigio de ese antiguo ser debe desecharse y vivir a la luz de lo que ahora somos, hijos de Dios. Y permítanme hacer un rápido resumen de lo que podemos encontrar del capítulo 4 en adelante. Dice, y voy a leer varios versículos. El apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu,
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es como un resumen rápido de las afirmaciones que se especifican en torno a el énfasis que hace Pablo de despojarnos, de vivir de una manera acorde a lo que ahora somos. El énfasis sin dudas entonces del capítulo 4 en adelante, como hemos visto, es la santidad. Pues la santidad es el fruto de la obra de la salvación que nuestro Señor Jesucristo realizó por nosotros. Mortificar el remanente de pecado que vive en nuestro ser y que el control del Espíritu Santo dirija toda área de nuestra vida, podría ser en una frase el resumen de lo que el apóstol Pablo expone a partir del capítulo 4. Así que el énfasis es la santidad. Y el énfasis ha sido, ustedes deben vivir acorde a lo que son, despójense de ese viejo hombre y revístanse del hombre que ahora deben ser. Pero este camino de santificación, que es lo expuesto por el apóstol Pablo desde el capítulo 4, corre un gran peligro si desconocemos que hay un enemigo interesado en estropear ese propósito. Es por eso que el apóstol Pablo no puede finalizar esta maravillosa epístola sin advertir la guerra que el cristiano debe luchar, no solo contra nuestra naturaleza pecaminosa, que ha sido el énfasis desde el capítulo 4 hasta la última exposición que hemos realizado, sino una guerra que todo cristiano, el más antiguo, el más anciano y el que acaba de nacer espiritualmente por la obra del Espíritu Santo, todo cristiano tiene una guerra con Satanás y con sus huestes espirituales. Por favor, leamos versículo 10 al 20, que es esta sección última de la epístola antes de la despedida, que vamos a tratar en varias enseñanzas. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, ese por lo demás es algo típico de expresión de Pablo cuando va finalizando una epístola, Efesios 6, del 10 al 20, por lo demás, o que va a entrar a una nueva sección. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta es la última sección de la epístola a los Efesios antes de entrar a la despedida. Ahora, mis hermanos, y la vamos a exponer en varias enseñanzas, los cristianos reformados de nuestra época, nosotros corremos un gran peligro en torno a la guerra que debemos librar. En este sentido, debido a la tergiversación infantil y peligrosa que la mayoría de creyentes evangélicos al día de hoy tienen en torno a lo que es la guerra espiritual, cosas que se expresan en esto: zapatear sobre la cabeza de Satanás, gritar improperios en contra de Satanás y los demonios. Entre más fuerte pareciera, el grito más efectivo. Como alguien dijo, si no lo echan, por lo menos lo dejan sordo. Convertir los exorcismos en una práctica común y diaria al interior de las iglesias para echar espíritus de todo tipo. Irónicamente, alguien ha dicho que esas son las iglesias del diablo porque lo echan
y al ratico vuelve y lo tienen que volver a echar constantemente. Achacar toda fuente de pecado a Satanás como una especie de excusa a las acciones propias. Alguna vez, trágicamente, me tocó vivir una persona que echaba espíritu de todo, de verdad, espíritu de pereza, espíritu de mal genio, todo era culpa de algo espiritual y no la responsabilidad de la persona. Ahora, este tipo de situaciones y muchas otras más, realmente me he desvinculado totalmente hace muchos años de ver o de escuchar ese tipo de cosas que se hacen en las iglesias. Este tipo de acciones y muchas otras más han hecho que los cristianos reformados, nosotros, como reacción a estas acciones infantiles y peligrosas, los creyentes reformados casi que ignoramos a propósito que exista tal cosa como una guerra espiritual. Nuestro énfasis, nuestra teología, nuestra predicación se centra en mortificar la naturaleza pecaminosa de nuestro ser. Así se ha centrado la enseñanza, pero los cristianos estamos obligados a atender todo el consejo de Dios, y es muy diciente que el apóstol Pablo, después de exponer todo lo que corresponde con una vida que se ajusta a la voluntad de Dios, la vida en santidad, una vida acorde a nuestro llamado, no pueda finalizar la carta sin exponer esa lucha real con el diablo y las huestes de maldad. Esta intención del apóstol Pablo se expresa al decir que nuestra lucha se centra en el área espiritual. En el versículo 12 de Efesios 6, él dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que el cristiano debe luchar es real. Todo cristiano, y como dije ahora, sea que lleve muchos años en Cristo, o sea que el Señor le haya dado vida espiritual ayer, debe guerrear, debe luchar esa guerra. Y si quiere progresar en su camino de santidad, esta guerra no puede ser ignorada. J.C. Ryle decía lo siguiente: me doy cuenta de que sobre esta lucha hay muchas personas que no saben nada. Si oyen hablar de la misma, no vacilan en considerar a los tales como tontos, locos o entusiastas. Sin embargo, es una verdadera guerra, una contienda genuina, con sus luchas y sus heridas, sus velas y fatigas, sus sitios y sus asaltos, sus victorias y sus derrotas. Pero lo verdaderamente terrible, dice Ryle, tremendo y peculiar de esta contienda son las consecuencias que se derivan de la misma. En los conflictos terrenales las consecuencias son más o menos remediables y de duración limitada. Pero en la contienda espiritual no es así. Las consecuencias tienen un carácter eterno e invariable, decía J.C. Ryle. Así que es una necesidad y es una responsabilidad que tenemos los cristianos de aprender cómo luchar esa guerra. Y ese es el propósito principal de esta sección final de la epístola a los Efesios. La exhortación en torno a una vida en santidad que solo se centra en la mortificación de nuestra naturaleza pecaminosa y descuida la verdad de la acción de Satanás y las huestes espirituales, está condenada a la lentitud de dicho propósito de santidad, al mal testimonio a los demás, al dolor que trae el pecado y peor aún, a que el nombre de Cristo sea mancillado. Esta sección de la epístola podemos dividirla en dos partes. La primera parte va del versículo 10 al versículo 13, donde podemos decir que el apóstol Pablo da una exhortación general en torno a cómo librar esa guerra. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Una exhortación general. La segunda parte, que puede ir del versículo 14 al versículo 20, el apóstol Pablo da instrucciones detalladas de cómo se libra esa batalla que ha dado, que ha mostrado en esa exhortación general de los versículos anteriores. Es decir, una aplicación de la exhortación que él ha hecho. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, en la primera sección, que es la exhortación general, también podemos subdividirla en dos partes. Primero nos dice cómo debemos prepararnos para esa batalla. Y atención con esta palabra, cómo debemos prepararnos para esa batalla. Él dice en la parte B del versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos preparamos para esa batalla fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y enfatiza lo siguiente en la parte inicial del versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y en el versículo 13 vuelve y hace ese énfasis, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y en segundo lugar, en torno a esa primera parte, a esa exhortación que encontramos del versículo 10 al 13, en segundo lugar, al final del versículo 11 y principio del versículo 12, él provee la razón por la cual da el llamado a esta batalla. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos una lucha espiritual. Ahora, en la noche de hoy nos vamos a centrar en la primera parte de esta sección. ¿Por qué debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Por qué debemos ponernos toda la armadura de Dios, no solo una parte, sino toda? La respuesta es porque tenemos una guerra que librar contra enemigos poderosos que quieren estropear el camino que como cristianos debemos recorrer, el camino de santidad. El apóstol Pablo señala que esta guerra no se libra con armas humanas. Es decir, no podemos triunfar si somos dirigidos según pensemos cómo enfrentarla. El énfasis que hace en el versículo 10 es fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, hay muchos en la historia de la iglesia que han enfrentado esta guerra con la determinación de obedecer los mandamientos de Dios y no prestar atención a lo que el enemigo pueda traer como tentación. Es decir, ellos se han desligado de este énfasis que hace el apóstol Pablo en el versículo 10 de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y han creído en su sabiduría, han dicho, bueno, yo ahora soy un cristiano, ahora yo voy a cumplir la ley de Dios y no voy a poner atención a ningún ataque que haga el enemigo. Y ese es un aspecto muy peligroso porque se está centrando en una autoconfianza peligrosa en torno a esta batalla. No sé si caigan en cuenta, y es muy claro que en el versículo 10, la fuerza donde nos debemos soportar no es en nosotros mismos para enfrentar esta batalla espiritual, sino que debemos soportarnos en Dios, en el poder de su fuerza, no en nuestras capacidades y autodeterminaciones que nosotros podamos tomar. Ese tipo de posición muy valiente, entre comillas, ignora nuestra condición natural, nuestra incapacidad, nuestra miseria. Es muy peligrosa tomar esa posición.
podemos ver ilustrado lo peligrosa que es tomar esa posición en lo que le sucedió al apóstol Pedro. Acompáñame a Lucas capítulo 22 sin perder Efesios 6. Lucas capítulo 22, porque vamos a encontrar allí advirtiéndole el Señor Jesucristo a Pedro acerca de este enemigo, tal cual como el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, el Señor Jesucristo le advierte en torno a las acciones de Satanás a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pedro respondió según la sabiduría humana. Respondió desconociendo su miserable condición. Él no dijo: Señor, ayúdame a estar firme en aquel momento. Asísteme, prepárame de tal manera que cuando llegue ese día pueda permanecer firme, fiel a ti. No, Pedro respondió dirigido por lo que sentía, por lo que percibía, por lo que él creía. En el versículo 33 dice que Pedro respondió: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro no enfrentó esa situación con el poder de la fuerza del Señor, sino con el poder de su propia fuerza. Aunque misericordiosamente el Señor Jesucristo le dice en el versículo 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro confió en el poder de su fuerza. Enfrentar esta lucha dirigidos con la sabiduría, con la percepción humana, es un camino directo y recto al fracaso estruendoso en nuestro caminar de santidad. Hay un enemigo real, es un enemigo poderoso y es un enemigo que se debe enfrentar no en lo que nosotros creamos y percibamos de nuestra condición, sino en el poder de la fuerza del Señor. Ahora, hay otros en la historia de la iglesia que han enfrentado esta guerra espiritual de una manera distinta. Lo que han hecho es huir del mundo para que Satanás no tome las cosas del mundo y los tienten a ellos. Ahora, esa forma de enfrentar esta guerra espiritual tiene algo valioso, algo, no todo, es equivocada, pero tiene algo valioso. Y es que saben que deben cuidarse de aquellas cosas que puede utilizar el enemigo en torno a una tentación. Eso es algo valioso. Pero el problema en torno a esa posición que se vio en la historia de la iglesia con el monaquismo y con las personas que huían de la verdad de la vida diaria, el problema es que no entendían que la corrupción estaba en su propio ser y que Satanás claramente y fácilmente podía utilizar la corrupción de su ser para tentar. Así que hay algo de valioso en ello, pero también una equivocación, porque no fueron dirigidos en torno a esta exhortación que hace el apóstol Pablo de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, es por eso que el versículo 10, esa parte B, es fundamental, porque lo que señala el apóstol Pablo allí es que es la única manera en que podemos enfrentar la guerra que todo cristiano debe enfrentar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No estamos luchando contra fuerzas naturales o físicas, sino contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, debemos apropiarnos de todos los recursos que Dios nos da. Por eso Pablo enfatiza: vestíos de toda la armadura de Dios. Y después dice: tomad toda la armadura de Dios. Un énfasis a todos los recursos que Dios nos da para enfrentar esa guerra. Ahora, y esto es muy importante, dicha apropiación no se inicia cuando sentimos que estamos siendo atacados por el enemigo, sino que la exhortación aquí es a estar preparados
para dicho momento. No hacer algo cuando sentimos que estamos siendo atacados por el enemigo. Está perdido quien actúe así, sino prepararse para el momento en que el enemigo ataque. Versículo 13 de Efesios capítulo 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis amados hermanos, y aquí ya vamos entrando a ver qué es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola a los Efesios, se encontraba en la cárcel, estaba preso en Roma. Ahora, estaba atravesando sin lugar a dudas días duros, días propicios, días malos, días propicios para que Satanás viniese a tratar de hacerle caer de su fe, a tratar de entorpecer su camino de santidad. Eran días propicios para hacerlo. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo permanecer firme hasta que todo hubiese pasado? ¿Cómo pudo el apóstol Pablo ser fiel al Señor en medio de esos días malos? La respuesta es, se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Que es la única manera que tiene el cristiano para enfrentar una guerra que todo cristiano enfrenta y que si no está haciendo esto, va a hallar tropiezo en su camino de santidad. Significa que había crecido en torno a la imagen de Cristo. Significa que lo que ahora vivía, lo vivía en el poder de Dios y no en su propio poder. ¿Cómo podemos comprobar esto en torno a la vida de Pablo en ese momento que se hallaba en la cárcel? Podemos comprobarlo con una carta que también escribe el apóstol Pablo en ese momento en la cárcel. En la carta a los Filipenses, acompáñame, al capítulo 4, versículo 10 en adelante, podemos ver cómo Pablo pudo soportar el día malo y no negar a su Señor y no caer en el camino de santidad y no verse estropeado en un momento tan difícil. Pablo no sabía si lo iban a ejecutar o no. ¿Cómo Pablo pudo sostenerse en medio de ese momento y ser fiel al Señor? Él dice algo muy importante en el capítulo 4, versículo 10 al 13, en torno a la provisión que le había mandado la iglesia que se encontraba en Filipos a Roma para su mantenimiento. Él dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o literalmente, todo lo puedo en aquel que me fortalece. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza al crecer en la imagen del Señor Jesucristo, al crecer en santidad. Y crecer en santidad solo es posible a través de los medios de gracia que el Señor le ha dado a la iglesia. Aquí no hay nada místico, aquí hay una aplicación de herramientas que Dios le ha dado a su iglesia para que crezcan en santidad. Cuando nos volvamos a encontrar con la epístola a los Efesios y expongamos cada aspecto de esa conocida armadura de Dios, van a darse cuenta que son aspectos claros de la vida de un cristiano. Crecer en santidad es la forma de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración
el conocimiento y obediencia a su palabra, comunión con los hermanos en la fe celebrando las ordenanzas. De esa manera crecemos en santidad. Hace unos días se me acercó una hermana que viene los días lunes al seminario teológico y me hacía una pregunta muy sincera. Me decía, ¿cómo puedo saber si yo realmente soy una hija de Dios? ¿Cómo puedo saber si yo realmente soy una hija de Dios? En esa pregunta, y esa es una pregunta típica que uno escucha comúnmente, que muestra la incertidumbre de realmente si se está en Cristo o no. La respuesta que esperan muchas personas no es la respuesta que yo le di a ella. Muchas personas esperan tal vez una respuesta de otro tipo, pero la única manera en que uno puede estar seguro de su salvación es precisamente en esto, en tomar los medios de gracia y vivirlos. De esa manera somos transformados de gloria a gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos santificados en torno a una decisión de decir, ok, ya conozco entonces la ley de Dios, voy a cumplirla y me voy a santificar. Eso es un error. Nosotros debemos utilizar los medios de gracia y el fruto se dará en torno a nuestro camino de santificación. Pablo dice en esta exhortación, en este inicio de esta sección en torno a la guerra espiritual, dice, prepárate para el día malo, porque el día malo llegará. Cada uno de nosotros aquí presentes, los que tienen el Santo Espíritu de Dios y que están en ese camino de santidad, viviremos días malos, días propicios donde Satanás y las huestes espirituales tienen la intención de mortificar tu camino de santidad. Prepárate, dice Pablo, prepárate. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo nos preparamos? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. John MacArthur dice, la armadura de Dios es el equipo, la indumentaria que acompaña al cristiano toda su vida. La armadura de Dios no es algo místico, no es algo como tristemente... Algunas personas piensan que es hacer una oración por la mañana, mirarse al espejo y decir, me estoy colocando el casco, me estoy colocando la coraza de justicia, me estoy colocando el yelmo. Eso no es. La armadura de Dios son las características de la vida de un cristiano, y las características de la vida de un cristiano solo se pueden obtener en el crecimiento en santidad. En otras palabras, crece en santidad, camina el camino de la madurez cristiana, crece a la imagen de tu Señor Jesucristo. Esa es la respuesta en torno a qué es la armadura de Dios. Ahora, seríamos muy torpes en ignorar esta exhortación que hace el apóstol Pablo. Arranqué diciendo que los cristianos reformados muchas veces podemos caer en el peligro de olvidarnos que tenemos una guerra espiritual. Pero también hay un peligro mayor para muchos que creen que no existe verdaderamente Satanás. Existe Satanás y sus huestes espirituales, y están con el objetivo de estropear el camino de santidad del creyente. Seríamos muy torpes en ignorar esta exhortación del apóstol Pablo y ser pasivos en lo que nos corresponde hacer. Ser pasivos en lo que nos corresponde hacer. El apóstol Pablo en esta misma epístola ha descrito en qué tipo de sociedad vivimos. Acompáñame al capítulo 2 y leamos el versículo 1 y 2. Pablo dice allí, hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero indirectamente describe el tipo de sociedad en la cual vivimos. Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo, este sistema, sigue la directriz de Satanás, que aquí el apóstol Pablo llama el príncipe de la potestad del aire.
Y las características que nombra el apóstol Pablo son delitos y pecados. Y dice que todos nosotros vivimos en algún tiempo en esos delitos y pecados. Ahora, ese sistema constantemente nos llama a regresar a Él. A cualquier cristiano, sea el que lleva mucho tiempo, que sea el que acaba de nacer, el día de ayer por la obra del Espíritu Santo, constantemente nos llama a regresar a Él. Y nuestro remanente de pecado anhela regresar a Él. Desea, como los israelitas, regresar a Egipto. Anhela regresar a nuestra condición de esclavitud que teníamos al pecado. Sin duda, todos los días luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y es una lucha dura, pero esa lucha diaria no se compara con el accionar de Satanás en lo que el apóstol Pablo llama el día malo. No sé si me has entendido. Día a día nosotros tenemos una lucha con un sistema al cual pertenecimos y nos gustaba pertenecer, que constantemente nos llama a él. Es una lucha diaria, es simbolizada, es ilustrada con lo que pasó con el pueblo israelita cuando saliendo de Egipto deseó regresar a él, acordándose de las cebollas que comían, olvidándose de las cadenas de esclavitud que tenían. Pero esa lucha es muy inferior, y escúchame bien a esto, no se compara al accionar de Satanás en lo que el apóstol Pablo llama el día malo. Ese día, cuando estas huestes espirituales se centran en especial en tratar de impulsarnos al pecado, en impulsarnos a este sistema fallido. Y es allí en especial que ese día debe encontrarnos preparados para que al pasar esa influencia pueda hallarnos estando firmes en torno al propósito de nuestra santificación. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas lágrimas y tristemente hemos tenido que ver constantemente esto en medio de los cristianos? ¿Cuántas lágrimas no han derramado muchos cristianos por no haber estado preparados para aquel día donde la tentación que estas huestes espirituales ofrecieron se hicieron más palpables? El Señor Jesucristo, al finalizar el Sermón del Monte, trae unas palabras que sin duda alguna se enfocan en el juicio escatológico, pero que tienen también una relevancia en torno a la vida diaria, en torno a la vida del cristiano. El Señor Jesucristo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que me oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, sin cerebro, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Casi que es una ilustración de lo que acontece cuando ese día malo, utilizado por Satanás y las huestes espirituales, quieren hacer caer al creyente. El día malo llegará. Todos viviremos días malos en el sentido que aquí lo está expresando el apóstol Pablo. Ahora, casi siempre cuando pensamos o leemos esto que aparece en Efesios 6 acerca del día malo, pensamos en tragedias. Tal vez pensamos, claro, el día malo debe ser cuando se muera un familiar que yo amo mucho y eso me va a mover a mí el piso. Y es posible que así sea y debemos estar también preparados en torno a esos momentos. Pero tal vez el día malo llegue o ha llegado de la forma en que menos esperes. Y te voy a colocar una ilustración. ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal Satanás utilizando un compañero o una compañera de trabajo? No permanecer firmes en integridad y dar espacio a un coqueteo con una compañera o con un compañero de trabajo, traicionando primeramente a Dios
y al esposo o la esposa con la cual estamos unidos, lo cual es el inicio del rumbo de la destrucción de un hogar y de mancillar el nombre de Cristo. Ahora, déjame relatarte una historia que Paul David Tripp comenta en uno de sus libros para que mires lo sutil que puede llegar a ser ese día malo. Es una referencia larga, tenme paciencia, sigue la historia. Paul David Tripp dice, él se hallaba en un problema antes de darse cuenta. Mientras evaluaba su vida, concluyó que todo estaba bien, pero no lo estaba. Se veía a sí mismo como un cristiano maduro, un hombre de familia comprometido y un trabajador diligente, pero se encaminaba hacia el desastre sin ningún sentido de preocupación o de temor. Él había trabajado con ella por años, era parte de un equipo gerencial y solía tener reuniones con frecuencia. Por casi una década su relación había sido estrictamente de negocios, es decir, hasta ese día, cuando ella le preguntó si podía compartir una mesa con él en el comedor ejecutivo. Esa mañana había sido ridículamente tensa. Sus hijos estaban fuera de control y no estaba en muy buenos términos con su esposa. Cuando salió hacia el trabajo, todos estaban molestos con todos y su gesto de despedida hacia su esposa fue una fea mirada en lugar del habitual beso. Debe haber tenido la apariencia y la expresión facial de un hombre abatido, porque cuando ella llegó con su bandeja de comida a la mesa, sus palabras iniciales no fueron de negocios, fueron sobre él. Luces como si hubieses sido arrollado por un camión, le dijo medio bromeando. No tienen ni idea, le respondió él. ¿Ah, sí?, replicó ella. No tiene que ver con el trabajo, dijo él. Las cosas están muy bien aquí, es en la casa. A veces todo parece imposible, demasiadas relaciones complicadas con demasiada gente al mismo tiempo. Es todo lo que puedo hacer para aliviar la tensión antes de llegar aquí, para poder concentrarme en el trabajo y no hacer que me despidan, gimió. La mujer le dijo, si eres en tu casa como eres aquí, debes ser un muy buen esposo y padre. Estoy seguro que tu familia es bendecida con tenerte, dijo ella mientras miraba su reloj y se excusaba saliendo del comedor. Él la vio irse mientras pensó, eso fue grato, lo más alentador que he recibido en meses. Él la vio de una manera que nunca la había visto antes. Trató de no mirarla porque no quería hacerla sentir incómoda, pero seguía mirándola. Trató de negarlo, pero un par de días más tarde se alegró al verla venir a su oficina para hacerle algunas pocas preguntas departamentales. Antes de irse, ella preguntó, ¿están menos tensas las cosas en su casa? Él sonrió y volteó los ojos mientras ella salía de la oficina. Se sentó viéndola salir completamente desapercibido de que algo dramático e importante que potencialmente podía cambiar su vida estaba sucediendo en su corazón. Con la característica clase de negación que parece acompañar estas tentaciones, se dijo a sí mismo que nada había cambiado, pero sí había cambiado. Comenzó a llegar al trabajo esperando verla. No quería una relación con ella. No había tolerado ningún pensamiento sexual con ella, pero en su corazón su relación con ella había definitivamente cambiado. Usualmente no le gustaba almorzar en el comedor, pero comenzó a hacerlo regularmente. Se dijo a sí mismo que era por el bien del departamento, pero esa no era la razón verdadera. Él estaba allí esperando que ella estuviera allí, y a menudo lo estaba, de modo que la oportunidad de almorzar juntos se daba con más frecuencia. Con cada almuerzo algo sucedía en su corazón, de lo cual él estaba completamente desapercibido. El compás de su afecto estaba crecientemente apuntando en dirección de ella. No había abandonado su compromiso para con su esposa y seguramente no había dejado entrar pensamientos de abandonar su matrimonio, pero su corazón se había movido y por eso mismo no tomaría mucho tiempo antes de que su cuerpo se moviera también. Se decía a sí mismo que ella era simplemente otra colega, pero no lo era. Se decía a sí mismo que era importante desarrollar una sólida amistad con sus compañeros de trabajo, pero parecía tener esa conexión solo con ella. Sus conversaciones se hicieron más frecuentes, más planificadas y más personales, pero él aún no percibía ningún peligro. En uno de esos momentos en el corredor se estaban riendo de algo y ella tocó su mano. Él sintió una agitación en ese momento que había sentido solo con su esposa. Ella lo había tocado y a él le había gustado. Quería que lo tocara de nuevo. Le gustaba el pensamiento de estar físicamente cerca. El corazón que debía haber protegido tiempo antes ya no estaba buscando o sintiéndose atraído, estaba atrapado.
pero él simplemente no se daba cuenta cuán atrapado estaba. Muchos hombres tragaron en seco cuando yo estaba leyendo esto, porque esta es una de las típicas situaciones que se encuentran cuando alguien no está preparado en su camino de santidad y continuamente en sus lugares de trabajo tienen esta tentación, y Satanás y las huestes espirituales pueden llevar a la ruina un matrimonio, a las lágrimas y al deshonor de Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Son cosas pequeñas las que pueden ser presentadas en aquel día malo, pero que si les damos cabida, si no estamos fortalecidos en el poder de su fuerza, si no hemos crecido en santidad, si no estamos en el nivel que debemos estar, entrarán y traerán deshonra al nombre de Cristo y dolor y tragedia a tu vida. Una pequeña aceptación de falsedad en la integridad de nuestras labores que lleva al engaño y que más tarde se configura en el robo del lugar donde laboramos. Una pequeña tentación a disponer del día del Señor para cosas personales, como una invitación de alguien que no veíamos hace mucho tiempo y que derivó en un alejamiento progresivo de la iglesia del Señor. Son solo ejemplos de los sutiles pero poderosas que son las tentaciones que el enemigo y las huestes de maldad presentan a la vida de los creyentes, que ingenuos no se han preparado para afrontar dichas batallas y tener la capacidad de permanecer firmes en la verdad. Mis hermanos, la guerra espiritual no consiste en que Satanás se te aparezca de noche a jalarte las patas, perdón la expresión, a jalarte las piernas. La guerra espiritual es la guerra por tu ser, por tu integridad, por tu madurez en Cristo. Esa es la guerra espiritual. No es el diablo con cachos, tridente y cola que se va a aparecer a asustarte. Son estas pequeñas cosas sutiles las que desgracian una vida y echan por tierra el nombre de Cristo. El apóstol Pedro, que vivió la derrota al confiar en sí mismo, tiempo después le escribía lo siguiente a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Pedro ya no tomaría a Satanás tan livianamente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pablo dice: ¿quieres permanecer firme en el día malo? Entonces fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios. Aprópiate de todo lo que Dios te ha dado para poder enfrentar esta guerra. ¿Sabes cuál es el lenguaje, el sentido del lenguaje que utiliza el apóstol Pablo aquí? No es que nosotros podamos derrotar a Satanás. Nosotros no podemos derrotar a Satanás. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Pero el lenguaje que está aquí es resistir. Resistir. Aprópiate de todo lo que Dios te ha dado para poder afrontar esta guerra. Esto es lo que a grosso modo el apóstol Pablo exhorta en este versículo 10 al 13, que podemos llamarle un llamado a la batalla. Cuando volvamos a encontrarnos con la exposición a la carta a los Efesios, lo primero que haremos e iniciaremos es hablando acerca de Satanás y las huestes espirituales de maldad. Ahora,
La segunda parte de esta sección última de la epístola, que va del versículo 14 al 20, son instrucciones detalladas de cómo prepararnos para esa batalla. Y mira que el apóstol Pablo es muy cuidadoso de no dejar pasar ningún aspecto de dicha preparación. Él dice, ¿está bien colocado el casco? ¿Está bien colocada la coraza? ¿Está bien apretada la correa? ¿Está el calzado bien atado? ¿Tienes listo el escudo? ¿Tienes lista la espada? Sin dudas la seriedad de lo que se enfrenta así lo demanda. Cada una de estas expresiones metafóricas que utiliza el apóstol Pablo las vamos a exponer cuando nos reencontremos con la carta a los Efesios. Mis hermanos, llevamos el nombre de cristianos a donde vayamos. La seriedad de nuestro testimonio exige tal minuciosidad descrita por el apóstol Pablo en la preparación para afrontar nuestro día a día. Ahora, el problema al día de hoy es que en torno al camino de santidad caemos en el terrible error de no tener en cuenta la guerra que el cristiano debe librar con las huestes espirituales. Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente, o denunciaba lo siguiente: no recordar este hecho básico es cortejar con la derrota y el desastre. El gran problema con el mundo de hoy y con la iglesia, por desgracia, es que saben tan poco sobre el diablo y los principados y potestades. Muchas enseñanzas acerca de la santidad y la santificación ni siquiera mencionan al diablo y a estos poderes en absoluto. El problema se considera únicamente como algo confinado a nosotros mismos. De ahí la insuficiencia total de muchas soluciones propuestas. Quiero finalizar señalando lo siguiente. Puntos importantes a tener en cuenta de lo que es la vida cristiana en torno a esta lucha. Mis hermanos, la vida cristiana es una guerra. La vida cristiana es una lucha. El cristiano vive en territorio enemigo en su peregrinaje y debe estar batallando. Por eso, todo mensaje que presente la vida cristiana como un camino de rosas, un camino fácil, mensajes como ven a Cristo y para de sufrir, o ven a Cristo y dile adiós a tus problemas, o es posible ser feliz, ven a Cristo, son mensajes antibíblicos. Esa no es la imagen que el apóstol Pablo quiere que entendamos y que está reflejado en esta sección de la epístola. Otro aspecto a tener en cuenta es que esta es una guerra que todo cristiano debe luchar y luchará. Tú la debes luchar, yo la debo luchar, tú la has luchado, yo la he luchado y la seguiremos luchando. Ahora, peligrosamente creo que se ha confundido el énfasis escritural en torno a la salvación que es de Dios plenamente con el hecho de una pasividad en torno a nuestra santificación. Muchos dicen, espera en el Señor, Él peleará la batalla por usted. No es tu guerra, es la guerra del Señor. Pero esta no es la verdad que el apóstol Pablo está presentando aquí. El énfasis de este pasaje sin dudas no es la pasividad, es la acción, es la responsabilidad. Sin duda la salvación es de Dios, pero en torno al camino de santificación, el creyente interviene y lucha su guerra. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así, versículo 13 dice, porque Dios es el quien produce en vosotros el querer como el hacer, pero tú tienes una responsabilidad. Un tercer aspecto que quiero comentar es que sin dudas la iglesia cristiana no es una clínica para sanar corazones heridos, sino un cuartel de guerra que equipa soldados para la batalla. En el día de hoy es común escuchar enseñanzas que dicen, ¿has sido herido en el pasado? Ven a Cristo. Él tiene una palabra de refrigerio para ti. Sanará tu herida, Él te dará sanidad espiritual. La iglesia del Señor y su caminar en santidad no es una clínica para sanar heridas del alma. Es un cuartel que lucha por mantener el nombre de Cristo en alto. En estas palabras del apóstol Pablo, en esta sección de Efesios,
no hay nada sentimental. Es más, estoy de acuerdo con muchos predicadores que dicen que si en torno a la santidad o al camino de santificación se expresa algo sentimental, no es una referencia bíblica. El camino de santidad no se desarrolla en la tranquilidad de un devocional diario que motive nuestra vida al triunfo. El camino de santidad es un esfuerzo en la batalla contra el enemigo, un enemigo poderoso y astuto. Las palabras del apóstol Pablo no recrean un ambiente de quietud y paz, sino un ambiente de guerra y conflicto. Y por último, el camino de santidad está muy lejos del facilismo. Es un camino de sudor y esfuerzo. Es común escuchar en muchas partes, en muchas iglesias, es común escuchar: salgan al frente quienes tienen rencor en su corazón. Una oración, una imposición de manos. Listo, eres libre del espíritu de rencor. ¡Qué facilismo! ¡Qué misticismo facilista! Esa no es la vida cristiana. Las palabras del apóstol Pablo indican una acción continua de batalla. Mientras vivamos, batallaremos. El diablo y su maldad pelearán con nosotros hasta el fin de nuestros días, hasta el lecho de nuestra muerte. ¿Sabes qué hará allí en el lecho de la muerte? Tratará de colocar dudas todavía en tu mente en torno a tu salvación. Así que, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pongámonos toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha es contra entidades espirituales poderosas. En otras palabras, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Crece en santidad por medio de los medios de gracia, para que cuando llegue el día malo, permanezcas firme y fiel al Señor. Vamos a orar, mis hermanos.